Entonces, bueno, continuemos con esta parte. Entonces, para lograr una pensión, obviamente se tiene que cotizar. Recuerden las cotizaciones que son, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen las cotizaciones? Bueno, del 100% de lo que es la cotización, el 25% lo pagan los trabajadores y el 75% lo pagan los empleadores. Profesor, ¿y cuál es la cotización? Recuerden que viene siendo un total de un 12% con respecto a el IBL, el ingreso base de liquidación del trabajador, lo cual expliqué ya en la clase anterior. ¿Cuál es la cotización para quienes devenguen más de 4 salarios mínimos? Depende, porque a partir del 19 de abril del 94, aquellos afiliados cuyo ingreso base de cotización sea superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual para el 2020 viene siendo esto 3.512.212 pesos, deberán aportar un punto porcentual adicional con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Ese punto porcentual viene siendo de 35, perdón, 35.112 pesos. ¿A dónde está destinado ese punto porcentual que se le quita a los trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Pues a ampliar la cobertura de pensiones, a subsidiar algunas cotizaciones, a subsidiar a adultos mayores que se encuentran en estado de indigencia. Recuerden que indigente pues, es aquel que no tiene ni siquiera para comer, ni siquiera para subsistir. También se usa para subsidiar los aportes de los trabajadores rurales y urbanos que no cuentan con recursos suficientes. Hay campesinos que ni siquiera se han enterado de que existe un amparo para su vejez, ¿no? Que consiste en una pensión. Y también se aplica para lo que tiene que ver con ayuda para las madres comunitarias, personas discapacitadas, trabajadores independientes del campo y del urbano, desocupados y los señores ex concejales municipales, porque resulta que los concejales no tienen salario, ellos tienen una especie de honorarios, ¿no? De modo que entonces lo ideal es que un concejal pues vaya cotizando como si fuera un trabajador independiente. ¿Cuál es la cotización para quienes devenguen más de 4 salarios mínimos? Bueno, recuerden, un salario mínimo pues para 2020 está en 877.803 pesos. Si la persona devenga entre 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 17, el porcentaje no va a ser todavía de un punto porcentual, va a ser del 0,2, lo cual equivaldría para este año a 29.845 pesos. Y así continúa subiendo, miren, de 16 a 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 17 a 18, 18 a 19, 19 a 20. Entonces, en cada uno va subiendo un 0,2, observen. Y cuando son salarios mínimos superiores a los 20 mensuales, lo cual equivaldría a 17.556,60 pesos, entonces, pues sí se alcanza el punto porcentual que sería de 175.561 pesos. ¿En qué consisten las cotizaciones voluntarias? Recuerden que les hablaba sobre eso como uno de los grandes ganchos que tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿no? Es uno de los privilegios con que cuentan los afiliados de este régimen. ¿En qué consiste? En efectuar cotizaciones voluntarias para su ahorro. O sea, la persona debe cotizar, ya saben, del 12% que se le descuenta, uh, perdón, del IBL del trabajador, o sea, el 8% lo paga el empleador, el 4% lo paga el trabajador, pero el trabajador, si lo desea, le puede decir a su empleador, mire, yo quiero que a mí la pensión se me engorde, se me robustezca un poco, de modo que entonces F no me descuente solamente el 4%, yo quiero que usted me descuente un 10% y me lo vaya enviando al fondo de pensión para que así mi pensión pues crezca, ¿no? O sea, se haga más rentable, ¿no? Se haga más gorda. Entonces, pues bueno, pues si el empleador recibe esa autorización, pues bueno, siempre y cuando sea acordado con el trabajador, él puede hacer ese descuento, no quitarle solamente el 4% sobre su ingreso base de liquidación, sino de pronto pues un 10%. Bien, me hacen el favor, estudian esto en la casa, esto que está aquí, como les digo siempre, no se asusten por la cantidad, que eso es pequeñito, eso es un párrafo cada uno. Y vamos a ver entonces, ahora sí, qué se entiende por ingreso base de liquidación o IBL. Vayan acordándose de las siglas. Observen, estamos hablando del IBL, del ingreso base de liquidación, y por ello vamos a entender eh, lo que es el ingreso base para liquidar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio de los salarios o rentas mensuales sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.
Entonces, también habla de que puede ser su equivalente en número de semanas sobre las cuales efectivamente se cotizó o en todo el tiempo si este fuera inferior para el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, dice actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios del consumidor IPC según certificación que pide el DANE. Entonces, ¿cómo funciona la cuestión del IBL para lo que tiene que ver con el reconocimiento de una pensión? Bueno, supongamos que esta persona ha estado trabajando y que, bueno, ya tiene el mínimo de pensiones que se necesita, que si es justo en este momento, pues les tengo noticias y no son muy buenas, mis apreciados alumnos no son, en este momento para que nosotros nos pensionemos tenemos que haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. Y 1.300 semanas vienen siendo un poco más de 20, como 29 años más o menos, aproximadamente. Sí, como 29 años. Si no tenemos ese número mínimo de semanas, pues sencillamente no nos pensionan, ¿no? Lamentablemente así es como esto funciona. Y la pensión, o sea, como si esto no fuera poco, para lo que tiene que ver con reconocimiento de una pensión, miren el asunto cómo es. Listo, supongamos que esa persona es Pedronel Blanco, ya tiene sus 62 años de edad, o sea, ya tiene las semanas mínimas para la pensión. Cierra el micrófono, por favor. Cierra el video. Entonces, ocurre que, bueno, ya Pedro tiene los 62 años y empieza a mirar hacia atrás y dice, bueno, yo tengo ya 35 años trabajados, ¿no? Yo ya tengo derecho a una pensión. Entonces Pedro se acerca hasta donde los señores de los fondos de pensiones, sea Colpensión, o sea, en el caso de Colpensiones, no particularmente, y Pedro dice, oiga, yo vengo aquí a solicitar que se me pensione. Entonces ellos le dicen, bueno, listo, miremos su historia laboral. Entonces, para mirar la historia laboral, ¿qué hacen estos señores? Le dicen, mire, señor Pedro, resulta que usted se quiere pensionar, supongamos que eso está pasando en el año 2016. Entonces le dicen, mire, señor Pedro, usted se quiere pensionar ya y pues bueno, o sea, ya tiene, sí, listo, los dos requisitos, ¿no? Tiene más de 1.300 semanas y tiene los 62 años que se necesitan para acceder a una pensión, en el caso suyo, que es un hombre, que es un varón. Entonces le dicen, bueno, listo, vamos a calcular su IBL. ¿Cómo se calcula el IBL? El IBL viene siendo el promedio salarial obtenido de calcular sobre los últimos 10 años que Pedro trabajó. Entonces, si Pedro trabajó, si está arrancando 2016, pues bueno, tenemos que irnos en reversa por el tiempo y empezar a mirar cuánto se ganaba Pedro en 2006. Entonces yo aquí coloqué unas cifras, digamos, aproximadas para que fueran más rápido, ¿no? O sea, no es que correspondan a la realidad. Entonces supongamos que el salario mensual de Pedro en 2006 era 666.667 pesos. Entonces, lo que se toma no es ese salario, sino se toma el acumulado que Pedro se ganó en el año, ¿no? Entonces, esto multiplicado por 12, que son los meses del año, va a dar 8 millones de pesos. Al año siguiente, en 2007, a Pedro le hacen el reajuste salarial, supongamos que le sube un 10% su salario y pasa de 666.667 a 733.333, lo cual hace obviamente que también crezca lo que tiene que ver con su acumulado salarial anual, lo que ya pasa de los 8 millones del año anterior a 8.800.000 pesos. Y así continúa subiendo, supongamos, un 10% año tras año. Y el año anterior al cual Pedro solicita su pensión, tiene un salario mensual de 1.571.965 pesos y un acumulado anual de 18.863.582. Bien, estos señores, ¿qué hacen? Le suman todos estos acumulados anuales de salarios que tiene aquí Pedro, y eso da un total de 127.499.397 pesos, ¿no? Eso para lo que tiene que ver con el reconocimiento de la pensión. Entonces, ¿qué se hace? Pues se divide esta cifra entre los 10 años que Pedro trabajó, los últimos 10 años. Si dividimos 127.499.397 entre 12, perdón, nos va a dar, entre 10, perdón, nos va a dar 12.749.940. Ya hubo más de uno y una que dijo, esta profesor, tronco de pensión le quedó a Pedro. Joda, sale. Está hecho el man. No, señor. No, señor. El siguiente paso que viene, ¿saben cuál es? O sea, este sería su IBL y resulta que este IBL se lo van a dividir entre los 12 meses de un año, de modo que la pensión de Pedro mensualmente va a ser de 1.062.495 pesos.
No crean que va a ser de 12.749.940 mensuales, ¿no? Así cualquiera diría, no, loco, yo desde que me pensiono, me pensiono. Entonces, observen la disminución que se da. El último salario de Pedro era de 1.571.965 y observen al momento de liquidar sobre su IBL de los últimos 10 años, observen cómo queda. 1.062.495. O sea, Pedro pierde aproximadamente un 30% del valor de la pensión. De pronto ustedes están pensando, oiga, profe, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué no lo pensionan a uno con el último salario o algo así? Yo me estoy haciendo la misma pregunta. En verdad, me la hago todos los días. ¿Cómo le van a bajar a uno tanto lo que tiene que ver con el ingreso si por el hecho de que uno se pensione eso no necesariamente significa que sus deudas van a ser menos, ¿no? Pero sin embargo, pues así es la ley 100, que ya he dicho antes, pues la que trajo el mejor presidente que ha parido Colombia, duélale a quien le duela, como dicen sus seguidores, y pues bueno, por obra y gracia de dicha ley, así es como están las cosas. Entonces dense cuenta que el panorama pues no es bueno. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que apenas me estoy calentando la garganta, todavía no estoy cantando, se pone mucho peor. Apenas voy en el arranque, ¿no? Estoy haciendo gimnasia cardiovascular apenas. Entonces, hay otra opción todavía que no les he explicado que viene siendo esta. No sé si logran ver bien los numeritos. Dice, cuando el promedio del IBL ajustado por inflación calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador resulte superior al de los 10 años, el trabajador tiene el derecho de optar por aquel procedimiento siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. Entonces, miren aquí esto cómo funciona. Recuerden que en este ejemplo les dije que eran los últimos 10 años, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si el trabajador, si Pedronel, voy a seguir con el mismo personaje, ¿qué ocurre si Pedronel Blanco comenzó a trabajar y logró trabajar de pronto en una empresa en la cual la remuneración era muy buena? Él hacía labor de obrero, pero su remuneración era muy buena y resulta que pues, le pagaban mucho más. Le pagaban, no sé, por decir algo, 5 millones de pesos mensuales. Y el hombre trabajó con ellos durante 5 años y posteriormente resulta que lo despidieron de la multinacional y el hombre tuvo que conformarse con otro trabajo en el cual recibía era un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que Pedro trabajó durante 30 años. Entonces, si trabajó 5 años con la multinacional ganándose más de 5 millones de pesos mensuales, digamos que sus primeros 5 años de vida laboral y los otros 25 años los trabajó ganándose un salario mínimo, entonces si a Pedro le toman el salario, el salario de los últimos 10 años para promediárselo, no le va a incluir los 5 años de salario bueno que tuvo por allá al inicio de su vida laboral, ¿no? Obviamente, su IBL de los últimos 10 años va a ser sumamente bajo, puesto que no engloba aquellos salarios que le hubieran subido muchísimo el promedio, ¿no? Entonces, en casos como ese, cuando Pedro vea que se está viendo muy perjudicado por esta cuestión, pues Pedro puede hacer algo como decir, oigan, pero no me lo calculen sobre los últimos 10 años, calcúlenmelo sobre toda mi vida laboral. Entonces, pues bueno, llegan los del fondo de pensiones y buscan más en su base de datos, más hacia atrás, y se dan cuenta de que Pedro pues tenía un salario mucho mayor cuando comenzó laboralmente, ¿no? Entonces, lo que hacen es que toman, en vez de los últimos 10 años, toman los 30 años de la vida laboral de Pedro completos, y con eso, pues el hombre logra tener una pensión pues un poco más decente, un poco más abultada que la que hubiera tenido con los últimos 10 años calculados solamente. Les decía, en esta tabla pues lo que está explicado es eso que les decía, ¿no? Observen, pues bueno, supongamos, claro que aquí lo hice de forma un poco diferente, ¿no? Y en total fueron 25 años trabajados, entonces de los cuales en la primera opción a Pedro solamente le tomarían los últimos 10 años, ¿no? De aquí, del año 16 al año 25. Entonces, pues bueno, su pensión estaba ahí medio, porque resulta que el hombre a partir del 2007, pues se ganaba 666.667, ¿no? Como le coloqué yo allá.
pero ocurre que cuando comenzó su vida laboral, por allá en 1992, pues el hombre se ganaba 1 millón de pesos. Y alguno o alguna está pensando, "Profe, pero no es que haya mucha diferencia", y no, sí la hay, sí la hay. Recuerden que una cosa son 666.667 pesos del año 2007 y otra cosa es 1 millón de pesos de 1992. Les garantizo que es como el triple de esto, ¿no? De modo que sí hubiera valido la pena el asunto, ¿no? Entonces, si le toman en cuenta a Pedronel todo esto que está aquí, pues obviamente su pensión va a ser pues, notoriamente mayor. Miren, yo estoy tomando los mismos salarios, y entonces miren, aquí la pensión le quedaba al hombre, en ese momento, en 1.062.495.000 pesos mensuales. Observen que aquí, tomándole todo lo que tiene que ver con su vida laboral, le subió a 1.695.897. Que recuerden que pues no es solamente eso, sino que también a uno le quitan un 15% según la fecha en la cual se pensionó y las condiciones en las cuales se pensionó, o un 80%, la misma cosa según la fecha en que se pensionó y en las condiciones en que se pensionó. Entonces dense cuenta, sí. Ahora, imaginemos que aquí no era 1 millón de pesos, sino que eran 5 millones, pues esta cifra muy seguramente iba a ser de 2 millones y pico, ¿no? Entonces, por supuesto que valdría la pena que Pedro hiciera esa claridad y dijera, oigan, tengan en cuenta toda mi vida laboral y no solamente los últimos años. Bien. En lo que tiene que ver con lo que es la liquidación de una pensión, voy a dejarles aquí un link. O sea, eso no va a estar en el examen, ¿no? Sino que, o sea, yo no soy liquidador de pensiones, ni ustedes tampoco lo van a hacer, por lo menos no todavía. Entonces, aquí hay un enlace en el cual aparece muy claramente cómo se liquida una pensión en el régimen de prima media, ¿no? Como les dije, esta parte no se preocupen, que yo no tengo intención de preguntárselas. Vamos con la diapositiva siguiente. Entonces, vamos con lo que son las sanciones y responsabilidades. Bien, ¿qué responsabilidad tiene el empleador? Bueno, él es el responsable del pago de su aporte, o sea, de lo que le corresponde a él, liquidado sobre el salario del trabajador, y aparte de eso, pues también del aporte de los trabajadores que se encuentren a su servicio. Él es el encargado de descontarle al trabajador, él es el encargado de hacerse él su descuento y sumar los dos aportes y enviarlos hasta el fondo de pensión que corresponda. Para tal efecto, ¿qué debe hacer? Primero, descontar el salario de cada afiliado al momento de su pago. Descontar el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado. Por eso les puse dos movimientos de dinero para que representaran mentalmente esto mucho mejor. Recuerden que están las cotizaciones obligatorias y están las que el empleado puede decir, oiga, yo quiero que la pensión se me encorte, de modo que tenga la gentileza y me aumenta lo que tiene que ver con ese descuento, ¿no? O sea, de la parte mía, quiero decir. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el empleador? Trasladar estas sumas a la entidad elegida por el trabajador junto con los correspondientes a su aporte dentro de los plazos establecidos. Y con esto termina lo que tiene que ver con la responsabilidad del trabajador en cuanto a esta parte. ¿Cómo responde el empleador patrimonialmente? Bueno, responde por la totalidad del aporte, aún en el evento en que no hubiere efectuado el descuento al trabajador, de modo que en un futuro no puede excusarse diciendo, no, es que se me olvidó hacerle el descuento al trabajador. No, señor, el fondo de pensión le va a decir, bueno, eso no es problema nuestro, de todas formas usted nos tiene que pagar, usted nos está debiendo. Bien, entonces por muy bravo que se ponga, le correspondió bajarse del bus. Tuvo que pagarle a los fondos de pensiones lo que les tenía pendientes. Aquí les dejo también otro enlace a gerencia.com en el cual aparece algo muy interesante sobre qué ocurre si el empleador no paga los aportes a pensión. ¿Quién responde por la pensión del empleado? Vamos entonces a iniciar con lo que son los regímenes pensionales. Entonces, ¿qué regímenes existen actualmente? Primero, el sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes. ¿Qué significa excluyente? Que o estás en uno o estás en el otro, ¿no? El primero de ellos es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el mismo sistema tradicional reformado, o sea, actualmente se le llama Colpensiones, antes era el de el Instituto de los Seguros Sociales. Y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los fondos privados de pensiones.
en el cual, pues bueno, más adelante les iré ampliando esto exactamente cómo es que funciona. El sistema general de pensiones en cualquiera de los dos regímenes garantiza a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes pensiones y o prestaciones económicas. Entonces, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario, ¿no? Estos son los cubrimientos de cualquiera de los dos regímenes en el sistema general de pensiones. Cuando no se cumplan los requisitos mínimos para acceder a las pensiones previstas, habrá lugar, en todo caso, a la devolución de saldos. Recuerden que eso lo expliqué en la clase anterior, la que subí a YouTube. Bueno, en la anterior se nos fue la luz, pero yo igual la subí a YouTube. Y está pues la otra clase, la antepasada, en la cual hablé sobre esta parte, o sea, lo que era la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva. Recuerden que les decía que es la misma loca pero peinada. No solamente que devolución de saldo se le llama si es Colpensiones quien la hace, y se le llama indemnización sustitutiva si son los fondos privados de pensión. Ok, entonces, de cualquier forma, si no se cumple con los requisitos mínimos para acceder a las pensiones previstas, de todas formas, la persona tendrá derecho a que se le devuelvan los aportes. Recuerden que les explicaba que a mí eso siempre me ha parecido muy peligroso. Si la persona no sabe mover su dinero, se puede quedar literalmente en la calle. ¿Son compatibles los dos regímenes? Pues les digo que ninguna persona se puede afiliar simultáneamente a estos dos regímenes pensionales, ¿no? Entonces, si estás cotizando en uno, pues te tocó quedarte en ese. No es posible que hagas eso que hizo el AI de tratar de distribuir las cotizaciones obligatorias, ¿no? Por eso especifico aquí las obligatorias entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, ¿no? Entonces, las obligatorias solamente van para uno de los dos. ¿Cuál de los dos? El que la persona decide. Recuerden que solamente se puede cambiar por una vez de régimen. Bien, una vez más, estudiar en casa, eso lo miran ustedes allá y seguimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para uno acceder a una pensión? 1.300 semanas requeridas semanas cotizadas, quiero decir, tanto para hombres como para mujeres. Tener 62 años si es hombre, 57 si es mujer, y ojo que esto lo quieren subir a 65 si somos hombres o 57 si son mujeres. Eso en el caso de Colpensiones, ¿no? Se requieren 1.300 semanas de edad requeridas. En el caso de los fondos privados de pensión no se requiere tener tiempo cotizado, lo que necesita usted es dinero. Profesor, ¿y cuánto dinero? Bueno, un mínimo que le garantice una renta vitalicia que oscile entre el 110 o el 1.150. ¿De qué? De lo que, de lo que necesita usted para vivir. Es que en los fondos de pensión, usted cuando llega, usted mismo dice, oiga, yo quiero tener una pensión de tanto. Y usted verá, si usted dice que usted quiere tener una pensión de 100 millones de pesos mensuales, ellos le dicen, bueno, listo, si usted tiene 20.000 millones de pesos, aquí con muchísimo gusto se la concedemos, ¿no? Entonces, como se están pudiendo dar cuenta, no es que sea fácil llegar a una pensión abultada. Iniciamos entonces con el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones. ¿Por qué les coloco aquí nuestro glorioso escudo de la República de Colombia? Pues bueno, porque es el Estado colombiano el que se encuentra detrás de Colpensiones, ¿no? Es el que lo respalda y es el que lo financia. Características generales, ¿no? ¿En qué consiste este régimen de Colpensiones? ¿No? Es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios, ya ustedes conocen esta gráfica, ya se las he mostrado en una clase anterior, pues está el afiliado y aparecen pues las personas que de alguna u otra manera pues dependen de él y que son los que pueden hacer parte de su grupo familiar, ¿no? Entonces, les decía, es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, 1, invalidez, 2, y la otra es la pensión de sobrevivientes. Esta viuda evidentemente no se encuentra nada molesta por su actual condición, ¿no? En caso de que no logren pensión de ninguno de estos tres tipos, pues entonces se pasa a lo que sería una indemnización. Esa indemnización, pues bueno, podría engordarse dependiendo de algunas circunstancias.
Y bueno, todo esto, cualquiera de estos escenarios, pues debe estar previamente definido independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que cumpla con los requisitos legales. ¿Qué pasa con los aportes de los afiliados? Pues bueno, tanto los aportes de ellos como los rendimientos, o sea, los intereses que produzcan lo mismo, porque los fondos de pensiones mueven el dinero, ¿no? Hacen negocios con nuestro dinero. No crean que eso se queda ahí, que ellos lo guardan y lo mantienen calientico, ¿no? Mientras a nosotros nos llega el momento de mencionarse. Ellos lo mueven y lo multiplican. Y de eso a nosotros nos dan una mínima parte. Ellos se quedan con la mayoría, ¿no? Entonces, los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública porque ahí van a dar todos los aportes. Y este fondo común de naturaleza pública garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas, ¿no? Entonces, no solamente se pagan por parte de los que estamos en este momento, permítanme llamarme yo también joven, ¿no? De los que estamos jóvenes, eh, para lo que tiene que ver con pagar las pensiones de los adultos mayores ya pensionados, sino que de aquí también los fondos de pensiones pues sacan los respectivos gastos de administración y guardan un poquito para lo que tiene que ver con reservas en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene este régimen? Pues bueno, el primero de ellos es que tiene beneficios predeterminados. El segundo, que lo administra actualmente Colpensiones, el antiguo Instituto de los Seguros Sociales. El tercero, que sus aportes constituyen un fondo común de naturaleza pública. Recuerden que lo que uno aporta realmente no llega a una cuenta corriente o a una cuenta de ahorros de uno, o sea, digamos mía, como cotizante, sino que eso pasa a ser distribuido entre las personas que ya tienen derecho a una pensión en este momento. ¿Quién se encarga de garantizar los pagos del sistema de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones? El Estado colombiano, que es quien se encarga de pagar los beneficios pensionales a que tienen derecho los afiliados al régimen de prima media con prestación definida en todos los casos. Me hacen el favor, estudian esto en la casa. Pensiones en el régimen de prima media. O sea, continúo dentro del mismo régimen, el de Colpensiones, y ahora voy a explicar cómo funcionan las pensiones en este régimen. Voy con la primera de ellas. Recuerden que hay tres tipos de pensión, ¿no? De vejez, de invalidez y de sobrevivientes. No voy con la primera de ellas, con la pensión de vejez. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones generales? O sea, ¿con qué requisitos se obtiene una pensión de vejez en este régimen? Bueno, tiene que reunir las siguientes condiciones. Primero, haber cumplido 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre a partir del 1 de enero del año 2014 y debe haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. Esto para los que nos vamos a pensionar después del año 2015, ¿no? Obviamente yo estoy ahí y ustedes mucho más, porque ustedes son mucho menores que yo. Algunos de ustedes ni siquiera han comenzado su vida laboral todavía, ¿no? De modo que definitivamente ya se quedaron por fuera de la ganga que había antes. Estoy diciendo ganga entre comillas, no estoy siendo irónico. Observen esto. Antes de esa fecha, o sea, 2015, la edad que estaba operando eran 55 años de edad si era mujer o 60 si era hombre y haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo. Entonces, observen, antes eran 1.000 semanas, lo cual era pues un poco más de 20 años. En este momento son 1.300, lo cual viene siendo, como les decía, como 20, a ver, como 24 años, casi 25. Seguimos. El incremento de semanas, ¿de qué forma se generó? O sea, voy a hablarles del incremento de semanas para uno lograr acceder a una pensión, ¿no? A partir del 19 de enero del año 2005, el número de semanas se incrementará en 50% y a partir, perdón, en 50% y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. Entonces, observen, los que lograron pensionarse hasta el año 2004 pues tuvieron que cotizar un mínimo de 1.000 semanas. Los que lo hicieron en 2005 ya les tocó 50 semanas más, ¿no? 1.050. Los que lo hicieron a partir de 2006, dense cuenta, subió en 25 y así siguió subiendo de 25 en 25 hasta cuando en el año 2015 ajustamos en lo que estamos actualmente, que son 1.300 semanas. Que no se les haga raro que en cualquier reforma pensional pasen esto por lo menos a 1.500, ¿no? Si es que no lo pasan a 2.000, porque resulta que nuestros gobernantes quieren que nosotros trabajemos hasta los 75 años, o sea, que salgamos
de trabajar no a recibir una pensión, sino a morirnos, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Mientras que los señores congresistas tienen las muy abultadas pensiones que se ganan, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador cumple los requisitos y no se quiere pensionar? Bueno, este régimen brinda la posibilidad de que el afiliado cotice hasta el cumplimiento de las edades mínimas, reitero, hombre 62 años, mujer 57 años, ¿no? Y se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal reglamentaria que el trabajador, sea del sector privado o del sector público, cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión. De modo que, o sea, cuando ya usted tiene derecho a la pensión, casi lo pueden despedir, casi sin avisarle. Observen cómo es que funciona esto. Sin embargo, el empleador solo podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal reglamentaria cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del Sistema General de Pensiones. Entonces, no puede pasar algo como que llegó Pedronel, cumplió 62 años, tiene las 1.300 semanas, su empleador se da cuenta y le dice, Pedronel, usted me trabaja hasta el día de hoy y ya se va. Mañana no venga a trabajar porque ya usted tiene derecho a la pensión. Sí, tiene derecho a la pensión, pero todavía ese derecho no le ha sido reconocido. ¿Cuándo le va a ser reconocido? Cuando Pedro tenga en su mano la resolución administrativa mediante la cual le reconocen a él su calidad de pensionado. En ese momento es cuando Pedro ya puede ser despedido por parte de su empleador. Antes de eso, no. Entonces, como dice acá, el empleador solo podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del Sistema General de Pensiones. Cuando ya Pedro haya hecho su trámite respectivo y Colpensiones le envíe su respectiva notificación a su empleador y le diga, ya el señor tiene calidad de pensionado, puede proceder a su despido. Transcurridos 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión, si el empleado no lo solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma, de la pensión, en nombre de aquel o aquella en este caso. Entonces, observen el asunto cómo funciona. Resulta que su empleador se da cuenta, supongamos que esta es Lorena Caguana, su empleador se da cuenta, Lore, por supuesto, estoy diciendo, o sea, serás tú por allá a los 62 años, ¿no? Aún te falta mucho para llegar allá. No te vayas a ofender. Entonces, ocurre que el empleador se da cuenta de que ya Lorena cumplió 57 años, ya tiene las 1.300 semanas cotizadas, pero Lorena se ha atornillado al puesto, no se quiere ir para la casa, está aburrida, no sabe hacer otra cosa, dice yo me siento útil todavía, yo no me quiero ir, pero resulta que su empleador se da cuenta de que ya tiene los requisitos mínimos para ello y resulta que ya le tiene un reemplazo, una chica joven, curvilínea, en fin, que pues bueno, tiene de pronto que le ha hecho un guiño de ojo al empleador y el empleador pues quiere que ya Lorena pues no continúe ahí. Bueno, si ya ella cumple con sus requisitos, pues es él quien le notifica a Colpensiones. Ni siquiera tiene que pedirle permiso a Lorena y Colpensiones debe primero reconocer la pensión y apenas empiece con lo que tiene que ver con los pagos, pues entonces ya se puede prescindir. Ya este señor puede prescindir de los honorables servicios que le ha prestado Lorena por todos los años que lleva trabajando con él. Y a Lore, pues bueno, lamentablemente la mandamos para la casa y entra su reemplazo a sustituirla, ¿no? ¿Cuál es el monto de la pensión de vejez con la ley 797 de 2003? Hasta el 18 de enero del año 2004, el monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Entonces, ojo con esto, estoy hablando de hasta el 18 de enero del año 2004, o sea, quienes se pensionaron a partir del 19 de enero del año 2004, ya esta parte no las cobija. A esto les va peor todavía. Observen estas columnas que aparecen aquí, bueno, con un IBL de, supongamos, 1.202.000 pesos. Esta parte no la he actualizado. Cuando hice esto en el año 2018, el salario mínimo estaba en 782.242. Pero de todas formas, la gráfica me sirve para lo que necesito explicar. Entonces, el monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, suponiendo que la persona se está pensionando con 1.000 semanas,
será equivalente al 65% del ingreso base de cotización. Repito, para que no se me vayan a confundir, esto tuvo vigencia hasta el 18 de enero del año 2004. Si en este momento alguno de los padres de ustedes está aspirando a una pensión, le tocó de 1.300 semanas en adelante. Esto era solamente hasta 2004. Bien, si la persona había logrado cotizar sus primeras 1.000 semanas y ya tenía la edad para pensionarse, pues entonces le tocaba un 65% con respecto al IBL. Entonces, aquí yo lo hago de forma aproximada. Supongamos que la persona tenía un IBL de 1.202.000 pesos. El 65% de eso es 781.300 pesos, ¿no? Esto sería su pensión si la persona solamente llegó a cotizar las primeras 1.000 semanas. Y observen cómo empieza a subir. O sea, va subiendo un 2% por cada 50 semanas que la persona tenga cotizadas. De modo que si cotizó 1.050 semanas, recuerden que un año son 52 semanas, de modo que 50 semanas más viene siendo un año menos 15 días, ¿no? Entonces sube de 65 a 67%. Y en dinero subiría de 781.300 a 805.340. Y así continúa subiendo de 50 en semana, de 50 en 50 semanas. No. Por cada 50 semanas adicionales, como les decía, se me olvida que tengo gráficas preparadas para eso y me emociono y sigo derecho. Entonces, así sube un 2% hasta cuando la persona acumule 1.200 semanas. Eso le da un 73% de porcentaje, lo cual equivaldría a 877.460 con un IBL de 1.202.000 pesos. ¿Qué ocurre a partir de las 1.250 semanas? Bueno, si la persona logra llegar a las 1.250 semanas, entonces vean el asunto cómo pasa. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 estas que están en amarillo, este porcentaje se incrementará en un 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. Entonces, ¿se la están pillando? De 1.000 semanas a 1.200 sube un 2%. Si la persona logra a partir de 1.250 semanas y hasta 1.400, pues de aquí a aquí ya no sube un 2%, sube un 3%. 76%, 79%, 82% y 85%. El máximo al que esta señora podría aspirar para su mesada pensional sería 1.021.700 pesos. Siguiendo con esto, entonces, el valor total de la pensión, dice, no podrá ser superior, ojo que es un tope hacia arriba, no tiene un techo, el monto de la pensión. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de cotización, ni podrá ser inferior a un salario mínimo, que como les decía, en 2018 estaba en esta cifra que está acá. Ahora está en 877.000 pesos algo. A partir del 19 de enero del año 2004, recuerden que lo que les decía, ¿no? Eso que les acabo de explicar fue hasta el año 2004, pero hasta el 18 de enero. Aquí a partir del 19 de enero el asunto funciona con las siguientes reglas. Entonces, el monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será el equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. 65%, esto que aparece aquí, pero resulta que puede oscilar entre 65 y 55% dependiendo de una serie de condiciones muy particulares. Continuamos. A partir de 2004, el monto de la pensión de vejez, no, eso es lo que les acabo de explicar. Entonces, el 19 de enero del año 2005, el número de semanas se incrementará en 50 y posteriormente, el 19 de enero de 2006 se incrementará en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015, que es lo que estamos viviendo en este momento. Si nos queremos pensar en este momento, tenemos que pensar en 1.300 semanas cotizadas. No. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1,5. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores que les colocaba, aparece, no que sube en un 1,5, recuerdan, ¿no? Hasta las 1.200 semanas era un 2%, y de las 1.200 a las 1.400 era un 3% hasta llegar a un 85%. Observen el asunto cómo cambió a partir del 19 de enero del año 2004, que por cada 50 semanas requeridas ya no te sube la pensión un 2%, te sube un 1,5%. Observen.
y no va subiendo cada 25 semanas, sino que sube cada 50. Por eso se las puse así de 25 en 25, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando llega a las 1.300 semanas? Bueno, está más o menos en un 74% de la pensión. Estoy diciendo aproximadamente, ¿no? A partir de las 1.300 semanas, puede seguir cotizando hasta llegar a 1.500 semanas cotizadas. Ahí no puede seguir cotizando. O sea, si la persona tiene cuerda para trabajar 10 años más, de todas formas, a las 1.500 semanas, pues ya listo. Tiene que dejar de cotizar, tiene que pensar en pensionarse. Y observen, allá en el anterior podía llegar hasta un 85% del IBL la pensión. En este caso no puede pasar de un 80%. O sea, le bajaron 5 puntos porcentuales, ¿no? De golpe, de un solo tajón, ¿no? Bien, el valor total de la pensión, como les decía, no puede ser superior al 80% del ingreso base de la pensión, ni tampoco puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cuál es el límite máximo de las pensiones de jubilación? Estas, es decir, las que están a cargo del empleador, reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 48 de 1992, no están sujetas al límite máximo establecido por la Ley 71 de 1998 de 15 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Para 2019, eso eran 12.421.740. Este era el máximo de con el cual se podía pensionar una persona, ¿no? Siempre y cuando estuviera dentro de este régimen y con esas condiciones que les estaba explicando hace un rato. Entonces, observen acá, pues bueno, el fondo de pensión pues puede garantizar eh, pensiones que podrían ser para 2019 de hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿no? O sea, 20.702.900. En este momento, pues es un poco más alto, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre la pensión de invalidez por riesgo común. O sea, continúa en el mismo régimen, el de Colpensiones, pero me voy a pasar al segundo a la segunda de las modalidades de pensión. Recuerden que la primera fue la de vejez. En este caso es la de riesgo común. Requisitos y condiciones generales. ¿Cuándo hay invalidez? Pues bueno, la persona se considera inválida cuando por cualquier causa de origen no profesional, pues no sé qué tan fiel logre ser la transmisión. En estas imágenes GIF, pues se están produciendo unos accidentes. No se preocupen, que no hay víctimas fatales en ninguno de los dos. Aquí lo que sale volando son las compras que trae la señora en una bolsa. No crean que son las vísceras de ella que están saliendo. Y aquí, pues, esta fue una tontería ahí por parte del acompañante de esta muchacha que estaba practicando algo. Pero en todo caso, ¿qué es lo que les quiero representar con esto? En ninguno de los dos casos, la invalidez tuvo que ver con el trabajo de las personas que tuvieron los respectivos accidentes. Los tuvieron por fuera del trabajo, no estaban mandados por su empleador, ¿no? La señora iba caminando tal vez hacia su casa cuando un carro la arrolló y estos estaban practicando un deporte cuando se les dio por meterse a irresponsables y a locos haciendo eso que están viendo ahí. No debe ser provocada intencionalmente, y ya les quito la imagen del suicida para que no se me vayan a impresionar. O sea que si la persona se intenta autosuprimir, se intenta matar, le sale mal y queda inválida, pues lamentablemente eso no le califica dentro de los requisitos para esta pensión. Si debe perder el 50% o más de su capacidad laboral, entonces si se dan todos esos requisitos, la persona tendrá derecho a la pensión de invalidez. El afiliado al sistema que sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones. Primero, voy a explicarles qué es una fecha de estructuración de invalidez. Es aquella en la que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, ¿no? Esto es lo que es una pensión de invalidez. La persona no se va a recuperar. Por ejemplo, observen, aquí hubo una mutilación. Tal vez esta persona sea uno de los soldados de nuestro glorioso ejército, muchachos muy pobres, muy humildes siempre, los cuales tienen que meterse a eso porque no hay más nada para trabajar. Y resulta que pues se ganan, entre comillas, ¿no? Estoy diciendo se ganan una mutilación y pues a los 20 años pues ya el Estado colombiano los tiene que pensionar. No sé si alguien considere que eso sea suerte, quedar uno sin un miembro a tan temprana edad. Yo sinceramente pues no lo considero ninguna suerte, me parece que es un drama
muy por el contrario, ¿no? Pero bueno, habrá alguno que piense que eso es algún tipo de fortuna. La fecha de estructuración de invalidez, pues bueno, para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse. ¿Cómo? Con la historia clínica, con los exámenes clínicos y con ayuda diagnóstica. Esto es un tomógrafo, estas cosas que sirven para hacer exámenes internos de la persona. ¿Qué requisitos tiene la pensión de invalidez? Bueno, en el caso de la invalidez causada por enfermedad, la persona debe haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Entonces, supongamos que la fecha de estructuración de invalidez fue en diciembre de 2017, pues basta que la persona haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Entonces, observen, cotizó por aquí 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, estos son meses. O sea que entonces, supongamos que cada uno tiene 4, entonces supongamos que aquí hay 20 semanas. En 2015, en 2016 cotizó 16 semanas. En 2017 logró cotizar 16 semanas más, entonces 20 más 16 son 52 semanas. Está por encima de esto que está aquí. Y esas cotizaciones tienen que haberse hecho dentro de las últimas 50 semanas, perdón, dentro de los últimos 3 años, ¿no? Para que pueda tener acceso a lo que es una pensión de invalidez. Y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. Supongamos que entonces la fecha o inicio por cualquier causa de origen no laboral, estoy hablando de lo que es la fecha de estructuración de invalidez, pues bueno, supongamos que el inicio, o sea, el accidente, ¿no? Eh, Se dio el día 2 de un mes cualquiera, supongamos que esto fue un junio, un 2 de junio, y ocurre que el 19, pues a la persona es cuando se le dice, se le hace la declaración, ¿no? De que su afección corporal es severa y que, pues, por supuesto, lo más seguro es que se le incapacite. Y el día 28 es cuando se da la calificación en la cual se da la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, la fecha de estructuración puede ser anterior, como les estoy diciendo, a la fecha en la cual se califica la pérdida de la capacidad laboral. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. De modo que si la persona está recibiendo un subsidio por incapacidad temporal, cuando vimos el sistema de salud, esa parte se las expliqué, deben, deben ustedes recordarlo cuando hablaba sobre la parte de quién paga los días que el trabajador se encuentra incapacitado. No recuerden, los 2 primeros los paga el empleador, a partir del tercero los paga la ARL siempre y cuando sea un accidente laboral. De lo contrario, si fue una enfermedad de origen común, lo paga la EPS. Entonces, mientras la persona esté recibiendo el subsidio por incapacidad temporal, supongamos un enero, febrero y marzo, las prestaciones derivadas de la invalidez no las va a recibir. ¿Cuándo empieza a recibirlas? Exactamente aquí. Cuando termina el subsidio por incapacidad temporal, entonces ahí empieza a recibir las prestaciones derivadas. En el caso de la invalidez causada por accidente, pues bueno, es lo que les explicaba en el gráfico anterior. Debe haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. Ahora, en el caso de los con respecto a los menores de 20 años de edad, hay una variante interesante, o sea, como quiera que son personas muy jóvenes, alguien que tiene 20 años y está trabajando, se supone que solamente puede haberlo hecho de manera legal desde los 15 años con autorización de sus padres, ¿no? Pero la edad se le empiezan a contar al adquirir la mayoría de edad, de modo que alguien que tenga 20 años, exigirle que haya cotizado los últimos 3 años, implicaría que esa persona hubiera estado cotizando desde los 17 años de edad. Si no lo hizo con permisos de sus padres, pues entonces hablaríamos de un año de ilegalidad dentro de ese contrato, ¿no? De modo que los menores de 20 años de edad solamente deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año anterior. ¿Qué son 26 semanas? Pues la mitad de 52, que son las semanas que tiene un año, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses. Eh, por supuesto, o sea, deben ser, hablo de el año anterior al hecho causante de su invalidez o la declaratoria de invalidez de la misma. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años.
Entonces, una vez más, vamos a la gráfica, observen, supongamos que la fecha de estructuración de invalidez se da en diciembre de 2017, pues bueno, hay que mirar los últimos 3 años, ¿no? Entonces 2015, 2016 y por supuesto 2017, que al ser diciembre ya está terminando. Entonces, ocurre que el hombre cotizó 8 semanas por acá, cotizó otras 8 semanas y por aquí cotizó 12 semanas. Si la sumamos, eso viene siendo 28 semanas, de modo que está pues, por encima de este límite. ¿Cuál será el monto de la pensión de invalidez por riesgo común? Bueno, va a depender del grado de incapacidad y se va a determinar de la siguiente manera. Lo primero está dividida por grados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos grados? Pues grados de porcentaje sobre la pérdida de capacidad laboral. Entonces, en el grado 1 aparecen aquellas personas que han perdido entre el 50 y el 65% de su capacidad laboral. En lo que tiene que ver con semanas cotizadas, porque, pues, bueno, es, digamos, un encuadre doble. Por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas de cotización, el porcentaje de liquidación se incrementará en un 1,5 hasta llegar a un tope máximo de 75% del IBL. Recuerden que en la pensión anterior, en la pensión por vejez, era posible llegar en el caso de los anteriores a enero de 1994, sí, hasta un 85% y las personas que estaban después de esa fecha hasta un 80%. Aquí vamos en 75%, o sea, 5 puntos porcentuales menos todavía. Está el grado 2, que viene siendo una invalidez igual o superior al 66%. En este caso es por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800 semanas de cotización, el porcentaje de liquidación se incrementará en 2 puntos adicionales hasta llegar a un tope máximo del 75% del IBL. Entonces, vamos al gráfico, hablamos de incapacidades iguales o superiores al 50% e inferiores al 66%, entonces, listo. Arranca con el 45% del IBL, que es a lo que tiene derecho la persona si ha cotizado solamente 500 semanas. Ojo con esto, 45% sobre el valor de la pensión, o sea, sobre el valor de su IBL. Entonces, si el IBL era de 1.750.000, pues entonces observen el asunto cómo va a cambiar. Les recuerdo, este era el mínimo de 2017, pero me sirve para esta gráfica. ¿Por qué coloqué 1.750.000? Porque recuerden que uno de los parámetros que no se puede violar es que en Colombia ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo. Entonces, calculé el IBL de forma que al hacer el mayor de los descuentos, de cualquier forma se mantuviera por lo menos un poquito por encima de un salario mínimo. Entonces, si la persona cotizó las primeras 500 semanas, tiene derecho, arranca con un porcentaje del 45% sobre su IBL. Entonces, 45% de 1.750.000 viene siendo 787.500 pesos. Observen lo que les decía, que por cada 50 semanas cotizadas, el asunto va subiendo, ¿no? O sea, va aumentando un 1,5%. Entonces pasa aquí del 45% a un 46,5% y observen cómo crece, ¿no? Entonces pasaría a 813.750. Y así sucesivamente, seguiría y seguiría y seguiría y seguiría, a razón de 1,5% por cada 50 semanas cotizadas. Y si la persona logra pisar 2.000 semanas, 2.000 semanas cotizadas es una cifra verdaderamente escandalosa. O sea, o sea, si 1.300 semanas son aproximadamente 25 años, hablamos de que para que a la persona le alcance la pensión por invalidez para un 75%, o sea, habiendo logrado cotizar 2.000 semanas, hablamos del doble, hablamos de, no, pero no tanto del doble, pero sí de más de 40 años de trabajo, o sea, y más de 40 años de trabajo son bastante, mis apreciados alumnos. Entonces, repito, la cuantía máxima de esta pensión en ningún caso podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación, del ingreso base de liquidación. Me distrajo la moto esa que pasó por ahí. Y la cuantía mínima, pues en ningún caso, la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. En el segundo grado, que es la incapacidad igual o superior al 66%, observen las diferencias que tiene con respecto a la primera. Uno, deben haberse, o sea, debe la persona estar dentro de las primeras 800 semanas y aquí pues no cotizaría sobre un 45%,
no cotizaría, no tendría derecho a un 45%, sino a un 54%. De modo que si su IBL es de 1.450.000, si le aplicamos 54%, va a ser 783.000, va a estar un poquito por encima de esto. En este caso, digamos que se mantiene igual en cuanto al número de semanas en que se va incrementando, digamos, el porcentaje, ¿no? O sea, va de 50 en 50. Pero observen que aquí no sube un 2%, aquí no sube un 1,5%, aquí sube un 2%. Entonces saltaría del 54 al 56. Observen cómo sube con respecto al número de semanas anteriores y así continúa ascendiendo un 2%, solo que tiene el mismo tope. Observen, 75%. Solo que aquí no tendría que trabajar 2.000 semanas, sino 1.550. Entonces hablamos pues de 9 años menos de trabajo. Digamos que esto es un poquito menos lesivo que en el caso anterior. Le reitero los parámetros: la pensión en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal y tampoco podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. Ya saben, si hay alguna pregunta, por favor me la formulan. ¿Cómo es el reconocimiento de la pensión de invalidez por riesgo común? Bueno, se deberá reconocer a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse de manera retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado. Entonces, ¿qué significa esto de que se debe pagar de manera retroactiva? Bueno, supongamos que el accidente se produjo, o sea, el hecho causante de la invalidez o de la declaratoria se produjo en el año 2017 y digamos que fue en febrero. Bueno, resulta que mientras a la persona se le mantuvo en tratamiento, mientras el cuerpo médico tratante decidía si su invalidez iba a ser permanente o si iba a ser temporal solamente, transcurrieron de febrero hasta diciembre. O digamos que a los 3 meses, pues los médicos ya dijeron, bueno, listo, esta persona no puede seguir trabajando, tiene una disminución del 66% con respecto a su capacidad de trabajo, de modo que no puede seguir. Y entonces, pues damos luz verde para que se haga el reconocimiento de la pensión. Bueno, ocurre que no son ellos los que hacen el reconocimiento de la pensión, de eso se encarga por acá una comisión en el Ministerio de Trabajo. Y ocurre que si dicha pensión se reconoce en el mes de diciembre, entonces, observen, la persona en este tiempo que ha estado aquí, que debió estar pensionada, pues bueno, mientras le estén pagando lo que tiene que ver con la incapacidad temporal, perfecto, pero es que normalmente cuando ya se declara la incapacidad permanente, entonces siempre surgen algunos inconvenientes con respecto a quién le sigue pagando la pensión, o sea, si la EPS o la ARL. Ocurre que de cualquier manera pasa un tiempo en el cual la persona no está recibiendo dinero. Entonces, ese tiempo, pues bueno, supongamos que son estos meses que están aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Se le debe pagar de manera retroactiva su pensión. ¿Por qué? Imagínense ustedes a una persona, y voy a poner un caso extremo, no voy a ser, digamos, exagerado en el asunto, pues que la persona pase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses sin recibir salario y 9 meses sin recibir pensión. O sea, 9 meses la pasa uno muy mal, ¿no? Porque hay obligaciones, en fin, y demás. Hay gastos médicos que no paga la EPS. De modo que entonces sería muy injusto dejar a la persona sin pensión. De modo que entonces si se le reconoce la pensión, de inmediato hay que hacer un cálculo de a partir de cuándo esta persona tuvo derecho a empezar a recibir la pensión. Entonces, según el número de meses que haya estado sin recibir pensión, se le deberá hacer lo que se le llama el pago retroactivo. Por decirles algo, la pensión le quedó en 1.000.000 de pesos mensuales y durante 9 meses no se lo pagaron, pues entonces tienen que pagarle los 9 meses, ¿no?, del pago retroactivo de la pensión y a partir de ahí comenzar a pagarle pues su mesada, ¿no?, cada vez que le corresponda. Así es como esto funciona. ¿Qué pasa si el afiliado no reúne los requisitos para recibir pensión de invalidez? Bueno, va a tener derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Entonces, observen aquí pues, la cuestión cómo funciona. El afiliado no reúne los requisitos para recibir pensión de invalidez. Entonces, por decirles algo, no tienen ni siquiera 500 semanas cotizadas, ¿no? Pues entonces
De cualquier forma, pues si no tiene 500 semanas, pues tendrá 450 semanas, por tomar un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo que en el caso de la pensión por vejez. Maestro, usted no alcanza a pensionarse, de modo que aquí están de vuelta sus ahorros más los respectivos intereses de todo el tiempo que estuvo cotizando, ¿no? O sea, sus cotizaciones correspondientes a esas primeras 450 semanas. Así es como esto funciona. Y con eso terminamos lo que tiene que ver con esa parte de lo que es la pensión de invalidez por riesgo común.